buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio desde el que los profesionales del grupo de propiedad intelectual y tecnología de Cuatro Casas, pues os queremos poner al día de las novedades que se han producido en nuestro ámbito de especialidad en las últimas semanas. Como es habitual, dividiremos la sesión en cuatro temas, más una sección de miscelánea en la que, como os he comentado, pues trataremos cuatro novedades que se han producido recientemente. En particular, en primer lugar, Pedro Miguel Santos nos resumirá las novedades vinculadas a la actualización que se ha dado al Código de Conducta de autocontrol respecto a la publicidad de bebidas espirituosas. Posteriormente, Ramón Baradat nos contará las últimas novedades vinculadas al reglamento conocido como Data Act, referido a los datos de carácter no personal. Y en tercer lugar, pues Raquel Alegre nos hablará de una decisión de EWIPO sobre la protección marcaria de formas geográficas básicas. Por último, el profesor Miquel Peguera también resumirá una sentencia del Tribunal de Justicia específicamente centrada sobre el alcance del uso referencial de las marcas. Con lo cual, pues creemos que cubriremos pues las novedades, como os he dicho, que se han producido en estas últimas semanas. Por tanto, sin más dilación, empezamos y le paso la palabra a Pedro para que pueda empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Buenos días a todos. Bien, tras casi 2 décadas, Espirituosas de España ha actualizado su código de autorregulación publicitaria, al que están sometidas sus entidades asociadas y las actividades promocionales en torno a las bebidas que se someten a él. Y hoy os explicaremos muy brevemente las novedades más relevantes de esta modificación, vinculadas por un lado a la publicidad realizada por influencers y a la publicidad de bebidas sin graduación alcohólica. En relación con la publicidad realizada a través de influencers, el código impone nuevas obligaciones a los influencers respecto de aquellas actividades promocionales en torno a bebidas sometidas al código. En primer lugar, los influencers deberán utilizar mecanismos de verificación de edad en las plataformas digitales, en las redes sociales, para evitar que los menores de edad accedan a contenidos sobre bebidas sometidas al código. A este respecto, en aquellas redes sociales en las que estos mecanismos estén disponibles, la restricción de edad no es necesario que afecte a todo el perfil del influencer, sino que puede activarse de forma parcial respecto de aquellos contenidos promocionales específicos. Y en relación con las plataformas en las que estos mecanismos de verificación de edad no estén disponibles, solo es posible que las marcas de bebidas sometidas al código colaboren con influencers que tengan al menos 25 años y se dirijan principalmente a audiencias en las que el 70% de seguidores sean mayores de 18 años. Además, se exige que los influencers no tengan ninguna relación con el consumo abusivo de bebidas alcohólicas ni que tampoco tengan ninguna reputación asociada a consumos irresponsables de ningún tipo. Todas estas obligaciones se enmarcan con las previsiones del código vinculadas a la protección de menores y entre ellas queda además establecido que incluso los modelos o actores de la publicidad sometida al código no deberán ser menores de 25 años y queda prohibido además que en la publicidad se utilicen imágenes, dibujos, personajes de ficción o personas de relevancia pública vinculadas precisamente al público menor de edad. En relación con las nuevas tipologías de bebidas sometidas al código, bien, la actualización del código también afecta a su ámbito objetivo de aplicación, ya que lo amplía a aquellas bebidas sin graduación alcohólica o de baja graduación que emulen el sabor de una bebida espirituosa. Esto es, hablamos de las bebidas 00 o sin alcohol que hemos visto proliferar estos últimos años en el mercado. Sobre estas bebidas resultan relevantes las disposiciones que contiene el código en lo que respecta a la denominada extensión de marca, con el objetivo precisamente de evitar que se realice publicidad indirecta de bebidas espirituosas que tienen vedado el acceso a determinados medios de comunicación o al menos que tienen dicho acceso limitado. Bien, en relación con estas nuevas bebidas, el código establece que su publicidad deberá responder a una finalidad razonable de comercializarlas en el mercado, que una vez lanzadas en el mercado, las empresas que las comercialicen deben estar en posición de demostrar que mantienen una distribución que avale la continuidad de su comercialización y además, tras la actualización, el código establece
que un consumidor deberá poder reconocer con facilidad la bebida y que se trata de una bebida sin graduación alcohólica. Si bien se permite en este sentido utilizar la marca denominativa de la bebida espirituosa, esta marca no podrá separarse del distintivo 00 o sin alcohol. Para finalizar, y aunque nos encontramos con un sector que tradicionalmente se ha venido autorregulando entre sus operadores y que son además contadas las ocasiones en las que el jurado de autocontrol ha intervenido, el seguimiento activo que están realizando los distintos integrantes de este sector ciertamente anticipa nuevas resoluciones en las que autocontrol pueda venir a imponer medidas de control de cumplimiento del código. Muchas gracias y doy la palabra a mi compañero Ramón Barada. Muchas gracias, Pedro, y buenos días a todos los asistentes. Bien, en mi caso yo vengo a comentar una nueva cuestión en relación con el reglamento de datos, conocido en inglés como Data Act. Como alguno recordará de sesiones anteriores de Flashit, este reglamento europeo fue publicado el pasado mes de diciembre y entrará en aplicación a partir del próximo 12 de septiembre de 2025. Aunque parezca que todavía queda bastante tiempo para adaptarse, lo cierto es que esta nueva norma propone una cantidad de cambios importantes que van a requerir cierto tiempo para ser bien implementados en muchas organizaciones. Y es por este motivo que en nuestro blog hemos empezado a analizar algunos de los nuevos escenarios que se abren con la Data Act. Y en esta ocasión vengo a comentar brevemente algunas de las nuevas disposiciones contractuales que las empresas deberán prever obligatoriamente o de forma voluntaria según el caso. Y como veremos también en esta sesión, esta previsión en muchos casos seguramente termina haciéndose en los términos y condiciones de productos y servicios relacionados con el Internet de las Cosas o Internet of Things. Bien, entrando ya en materia, la Data Act establece unas u otras previsiones según el rol desempeñado por las organizaciones. Muy resumidamente, empezaremos con las previsiones que rigen la relación entre el usuario y el titular de datos. El primero, el usuario, como puede ser más lógico, es la persona física o jurídica que posee un producto conectado o que recibe un servicio relacionado. Y el titular de datos sería la persona física o jurídica que tiene el derecho de utilizar esos datos que extrae del producto o servicio. Importante aquí, cuando hablamos de datos personales y de datos no personales. Bueno, pues el legislador ha previsto en la Data Act determinadas obligaciones generales de información y transparencia a las que los titulares de datos deberán dar cumplimiento. Principalmente, el titular deberá informarles de forma adecuada acerca de las finalidades para las que utiliza los datos, por ejemplo, para el desarrollo o mejora del funcionamiento de sus productos o servicios. Pero no solo esto, sino que el titular de datos también deberá proporcionar al usuario otra información, como por ejemplo el tipo y formato de datos que puede generar el producto o servicio o determinados detalles sobre el almacenamiento de esta información. Además, también la Data Act permite a las partes acordar condiciones para cubrir otras situaciones particulares, como por ejemplo, y es una de las cuestiones más importantes, la posibilidad de poner los datos a disposición de otros terceros con fines comerciales o no comerciales. Y teniendo todo esto en cuenta, resulta lógico pensar que una de las principales vías para proporcionar tanto la información como para regular bien la relación entre titulares de datos y los usuarios sean los propios términos y condiciones aplicables a los productos conectados o servicios relacionados. Además, esto que os acabamos de comentar lo encontraréis mucho más detallado en una entrada en nuestro blog del pasado 26 de febrero. Pero además, también como primicia, os avanzamos que en los próximos días colgaremos otra entrada en la que también comentamos algunas de las previsiones contractuales que regirán esta vez la relación entre titulares de datos y destinatarios de datos. Los destinatarios vendrían a ser estos terceros a los que el titular, a solicitud del usuario, debe pasar la información propia del propio usuario. Y a modo de ejemplo, en esta nueva entrada comentamos cuestiones como la posibilidad que tienen los titulares y destinatarios de datos de acordar las modalidades de puesta a disposición de datos, así como la compensación por la puesta a disposición de la información que también deben acordar el titular y el destinatario de datos. Y ya para terminar, tan solo recordar que lo que sería la revisión y en su caso actualización de términos y condiciones y de documentación contractual en general, solo sería uno de los principales requisitos a prever con la entrada en aplicación de la Data Act. Cuestiones también como analizar el alcance, es decir, los productos y servicios sujetos a la Data Act y en qué medida se encuentran sujetos a esta norma o la adopción de normativa interna que garantice su cumplimiento, como protocolos de protección de secretos comerciales o procedimientos de gestión de derechos de acceso o portabilidad de los usuarios, también son otros requisitos prácticamente esenciales que las organizaciones deberían prever antes de septiembre de 2025.
Por nuestra parte, intentaremos ir desgranando en nuestro blog estas cuestiones relacionadas con la Data Act en la que todos podemos tener preguntas, así que tampoco no dudéis en hacernos llegar los temas sobre los que os gustaría que habláramos en futuras publicaciones. Y hasta aquí mi intervención. Gracias a todos por vuestro tiempo y os dejo a continuación con mi compañera Raquel Alegre. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ramón. Por mi parte, me gustaría presentaros la última novedad en el que ha sido uno de los casos más destacados en sede marcaria dentro del ámbito de la moda, como es justamente el enfrentamiento entre Adidas y Thom Browne por el uso de rayas en prendas de moda y calzado. Pues bien, el pasado 26 de enero del 2024, la División de Oposición de la WIPO resolvió el procedimiento de oposición que había iniciado Adidas, que es titular de diversas marcas de posición y figurativas consistentes en 3 rayas blancas, contra la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea de Thom Browne, que consistía en una marca figurativa de 5 rayas contiguas de colores blanco, azul marino y rojo. En el procedimiento de oposición, Adidas invocó los motivos de denegación del artículo 8.1b y 8.5 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea, que se refieren respectivamente al riesgo de confusión y al aprovechamiento indebido perjuicio para el carácter distintivo o la reputación de las marcas anteriores que tenía Adidas. En esta ocasión, la WIPO denegó la posición de Adidas concediendo el registro de marcas a Thom Browne y lo hizo por los siguientes motivos. En primer lugar, consideró que los signos en conflicto solo eran ligeramente similares desde el punto de vista visual, debido a las diferencias existentes en el número, la disposición y el color de las franjas. Como segundo punto, al tratarse de marcas puramente figurativas, estas no podían ser comparadas desde el punto de vista fonético y en este caso en concreto tampoco evocaban ningún significado que permitiese analizarlas desde un plano conceptual. Por tanto, la división de oposición estimó que no existía riesgo de confusión entre los signos ni tampoco un vínculo entre ellos que pudiera dar lugar a un aprovechamiento indebido o a un perjuicio para las marcas anteriores de Adidas, rechazando finalmente la oposición en su totalidad. Asimismo, en un procedimiento anterior en 2019, el Tribunal General ya había declarado la nulidad de una de las marcas figurativas de Adidas basada justamente en estas conocidas 3 rayas equidistantes. En ese caso, consideró que la marca no presentaba distintividad intrínseca y que tampoco Adidas había logrado acreditar la distintividad adquirida mediante el uso. Asimismo, en esta resolución también se estableció un criterio restrictivo para aplicar la ley de variantes autorizadas, que justamente permite considerar que el uso de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la que ésta fue registrada, también se considera un uso de esta marca. Así, al tratarse de una marca figurativa muy simple, incluso pequeñas modificaciones pueden constituir variaciones significativas, que en ese caso alteraban el carácter distintivo de la marca y también la percepción que podía tener el público relevante. Como conclusión, el caso Adidas ilustra lo difícil que es proteger marcas basadas en formas geométricas básicas, ya que éstas corren el riesgo de ser percibidas como meros elementos decorativos y requerirán, por lo tanto, de una adecuada acreditación de su distintividad adquirida por el uso, para ser, por tanto, reconocidas como un signo indicador del origen empresarial. Asimismo, el caso de Adidas ilustra también la dificultad para acreditar la existencia de un riesgo de confusión entre marcas geométricas básicas, ya que cualquier mínima variación que se introduzca podrá afectar a la impresión general de estas marcas en conflicto. Sin más dilación, cedo la palabra al profesor Miquel Peguera. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, y bienvenidos todos nuevamente. Por mi parte, quisiera comentar de modo breve una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 11 de enero, en la que se trata de la interpretación del alcance de la excepción de uso referencial de una marca. Es decir, cuando una marca no se usa para la promoción directamente de los propios productos o servicios, sino que se utiliza para hacer referencia a los productos o servicios del titular de esa marca. Para designarlos o para hacer referencia a los mismos. Pues el caso es el caso Inditex contra Buongiorno y se refiere a unos hechos que tuvieron lugar en 2010. Por tanto, hay una cuestión que es, en el fondo, lo que el tribunal remitente, que es el Tribunal Supremo Español, solicita es la interpretación de la ley de marcas basada, nuestra ley de marcas basada en la directiva en ese momento del 2008, en ese punto idéntica a la primera directiva, en relación con el alcance de esa excepción, porque, como es sabido, la directiva fue modificada, la directiva vigente de 2015 estableció una redacción algo distinta al uso referencial de la marca y el Tribunal Supremo quiere saber cómo se debía interpretar
la norma vigente al tiempo de los hechos, que es la del artículo 37 en su versión inicial en nuestra ley de marcas, consecuencia de la transposición de la directiva anterior. Pues bien, la cuestión es que los hechos fueron simplemente que como premio a una campaña de suscripción a los productos o servicios multimedia de esta compañía, Buongiorno, esta ofrecía unas tarjetas regalo de Zara, por tanto utilizando el nombre de Zara. Zara entendió que esto era un uso de su marca no autorizado y que constituía una infracción y planteó la correspondiente acción. Sin embargo, tanto en primera instancia como en segunda instancia fueron desestimados las pretensiones y finalmente llega el caso del Tribunal Supremo, que plantea esta cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Y el Tribunal Supremo se plantea si la redacción del artículo 37 de la Ley de Marcas correspondiente al tiempo de los hechos es suficiente o no para amparar esa conducta como conducta meramente referencial. Como es sabido, el titular de la marca no puede impedir determinados usos por parte de un tercero que sean conformes a las prácticas leales, industriales y comerciales en el mercado, es decir, en el tráfico económico, en determinados supuestos. Y lo que establecía la ley anterior era que no se podrá impedir ese uso cuando sea necesario para identificar o para señalar el destino de los productos o servicios. Por ejemplo, piezas de recambio o accesorios. El Tribunal Supremo duda de si en esa redacción cabría el uso realizado por parte de Buongiorno. Y lo que plantea al Tribunal de Justicia en cuestión prejudicial es si cabe entender implícitamente que esa referencia simplemente a la indicación del destino de los usos o servicios puede entenderse de un modo más amplio para cubrir cualquier uso referencial, teniendo en cuenta que la directiva vigente de 2015 precisamente establece una excepción referida al uso referencial de modo general, al decir que se cubre en esa excepción los usos a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o de hacer referencia a los mismos, y luego dice, y en particular, como un supuesto, como un caso concreto, el uso que sea necesario para indicar el destino y en particular las piezas de recambio o accesorios. Pues bien, aunque el tribunal deja abierta la posibilidad de que la conducta también fuera excepcionable al amparo de la dicción de la redacción anterior, quiere estar seguro de cuál era el alcance de esta. Y el Tribunal de Justicia lo que responde es que la directiva anterior, por tanto, la directiva de 2008, establecía exclusivamente una excepción solo para el caso de que ese uso fuera necesario para indicar el destino de los productos o servicios. Y por tanto no cabe amparar en el texto de esa directiva ni en la transposición que se hizo de esa directiva, que por lo demás fue literal, prácticamente, no cabe amparar usos referenciales que vayan más allá, porque el propósito de la directiva de 2015 fue precisamente y explícitamente ampliar ese alcance, extendiéndolo a todos los supuestos de usos con carácter general, a los usos referenciales, desde luego, siempre basándose en una actuación leal, es decir, conforme a las prácticas leales de carácter comercial e industrial. Por tanto, ahora vuelve el caso al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si teniendo en cuenta esa redacción limitada, esa excepción limitada solo para indicar el destino, si esos hechos podrían incluirse al amparo de esa excepción o si constituían, iban más allá y, por tanto, al no estar cubiertos, suponían una infracción. Pues bien, dado el tiempo, suelo añadir también una pequeña sección de miscelánea, pero quisiera simplemente apuntar, ya estamos fuera de tiempo, y no es una cuestión directamente relacionada solo
para la práctica de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, pero sí que es muy relevante y es de carácter procesal, y es que dentro de muy poco, el 20 de marzo, entra en vigor la reforma en lo que afecta a la ley de enjuiciamiento civil, introducida por el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, con afectaciones importantes, por ejemplo, en lo relativo al sistema del procedimiento testigo, que puede ser muy relevante en caso de reclamaciones judiciales que se vayan a interponer. Por tanto, simplemente este aviso y una remisión a las publicaciones que podréis encontrar en la propia web del despacho por parte de los equipos de litigación en cuanto a los detalles que pueden ser muy relevantes, ya digo, para los procedimientos también en el ámbito que corresponde a nuestra práctica. Y sin más, doy la palabra a Albert, que pondrá punto final. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia hoy. Termino con los dos mensajes habituales. El primero, pues que os esperamos en la próxima sesión de Flashit, que tendrá lugar el 2 de abril, martes, pues a las 9:30, como es también habitual. El segundo es que, mientras tanto, podéis seguir al día de las novedades que se vayan produciendo, tanto a través de nuestro blog, el blog de propiedad intelectual de Quatre Casas, como incluso, si queréis, pues descargándoos la app en vuestros dispositivos móviles, en versión tanto para iOS como para Android, de pues también el blog, es Quatre Casas Propiedad Intelectual. En cualquier caso, de nuevo, queremos agradeceros pues vuestra fidelidad y la asistencia al acto, y os esperamos ver en el mes de abril. Muchísimas gracias y que tengáis muy buenas semanas.